Hola, buenas tardes compañeros y colegas. Nuevamente me presento, mi nombre es Daniel Sandoval Guevara. En esta ocasión con el Seminario de Didáctica Contemporánea y en particular con la Unidad de Desarrollo de los Factores de Aprendizaje, les saludo a su amigo. Como ya le dijimos, realizaremos este pequeño video a partir de la sugerencia emanada de este seminario conducido atinadamente por el doctor Rosenberg Enrique Sánchez Carrillo. De manera general entenderemos o explicaremos cómo es que las niñas y los niños y los jóvenes pueden aprender a partir de diferentes canales de percepción con el equipo biopsicosocial con el que cuenta, y también revisaremos de manera general algunas de las teorías de aprendizaje que se han establecido de manera histórica en el sistema educativos en el mundo. Iniciaremos indicando cómo nosotros consideramos que los niños aprenden. En general se ha establecido que todos los seres humanos tenemos canales de percepción. En este sentido se han clasificado tres. Primero, de ellos tiene que ver con lo visual. Existen personas que aprenden de manera más eficaz a partir de lo que miran. Por lo tanto, a este tipo de personas habrá que mostrar elementos visuales como recursos para su aprendizaje. Por otro lado, existen personas que utilizan la escucha como principal medio de aprendizaje, que tal suerte con ellos se deberá utilizar los recursos auditivos, que puede ser la clase magistral, un podcast, o tal vez escuchar música mientras estudia o recibe información dentro del aula. Por último, tenemos las personas que aprenden haciendo. Esto quiere decir que les debemos involucrar a partir de elaborar con distintos materiales algún producto como parte del aprendizaje. Debemos decir que no necesariamente podrá ser una manualidad, sino que también puede ser un producto de tipo cooperativo. Además de identificar cómo es que aprenden los niños, los pedagogos y también psicólogos han construido un conjunto de conocimientos que finalmente los ha llevado a determinar las metodologías o paradigmas que ayudan o han ayudado de manera histórica a los docentes para modificar la conducta de los estudiantes y establecer algunos conocimientos y hábitos de las personas a las que someten determinadas teorías pedagógicas, es decir, las formas en que se pueden enseñar. Para concluir, el siglo XIX, Iván Pavlov plantea el condicionamiento clásico. Mismo se refiere a la proporción o un estímulo para recibir una determinada conducta. Para ello, el filósofo realizó los primeros experimentos con animales, entre ellos el perro pavloviano, al cual se le ofrecía alimento y al tiempo mismo hacía sonar una campana. Este hecho se repitió bastantes ocasiones, de modo que el perro, cuando era llamado a través de la campana, iba a ser condicionado. Sin embargo, el estímulo ya se le había retirado, es decir, se le había retirado el alimento, por el cual el perro respondía de manera inmediata. Ya a pesar de esto, el perro acudía al llamado. Esta teoría la prosiguió en el siglo XX el psicólogo Watson. Él explica que el aprendizaje de los humanos tenía claro que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada, por lo que la diferencia entre el comportamiento entre los humanos eran causa de las distintas experiencias de cada uno vivía. Knight agregó que la idea del condicionamiento operante, conocido por un enfoque conductualista, por la influencia del entorno y la consecuencia en la formación del comportamiento. Es decir, si un comportamiento es seguido por una consecuencia agradable, es más probable que se repita en el futuro, mientras que si en segundo, por una consecuencia desagradable, es menos probable que se repita. Esta idea tiene implicaciones en la educación. Por ejemplo, los maestros que a menudo utilizan el reforzamiento positivo, como las recompensas o los elogios, para fomentar el comportamiento deseable de los estudiantes, como estudiar o participar en clase. Del mismo modo, los castigos, como bajar las calificaciones o quitar privilegios, pueden ser utilizados para desalentar el comportamiento no deseado. Durante la década de los años 70 del siglo pasado, la teoría conductista fue criticada y prácticamente rechazada por todos los nuevos pedagogos y psicólogos que planteaban una forma diferente para enseñar, la cual se trataba de que como el ser humano durante su desarrollo tiene diferentes formas
para adaptarse y apropiarse de los conocimientos y las experiencias, a esta teoría se le denominó cognitismo. Esta se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos, como los que se elabora el conocimiento desde la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos. Uno de los principales exponentes de esta teoría cognitiva es Jean Piaget, que trata del aprendizaje que posee el individuo o ser humano a través del tiempo mediante la práctica o interacción con los demás de su misma u otra. La teoría nos indica que existen cambios cualitativos en el modo de pensar de los niños, que se desarrolla en una serie de 4 etapas entre la infancia y la adolescencia. Vamos a ver la primera etapa, que es la sensorio-motriz. Esta está determinada, que es la inteligencia, que toma forma de acciones motoras en los niños de 0 a 2 años. La preoperacional es la inteligencia en este periodo, es intuitiva. Su naturaleza en esta edad es de los 3 a los 7 años, en los que los niños adquieren habilidades de representación en el área de las imágenes ambientales y especialmente de la lengua. Operaciones concretas, esta sería la tercera, es la estructura cognoscitiva durante la etapa operacional concreta. Esta es la lógica, pero depende de referentes concretos en comparación con niños preoperacionales. Los niños en la etapa concreta es de los 8 a los 11 años. Las operaciones pueden considerarse el punto de vista de otra persona y considerar más de una perspectiva, simultáneamente con su proceso del pensamiento, siendo más lógico y flexible, organizado en la niñez temprana. Y la última es operaciones formales. En esta etapa es final el pensamiento, implica la capacidad de hacer abstracciones, son capaces del pensamiento lógico y abstracto. Puede también razonar teóricamente. Piaget la consideraba la etapa de desarrollo, que esta es de los 12 a los 15 años. La teoría del constructivismo es un concepto que explica cómo las personas aprenden. Según esta teoría, cada persona construye su propio conocimiento y comprensión del mundo a partir de sus experiencias y de las interacciones que tiene con su entorno. El aprendizaje más efectivo cuando los estudiantes participan activamente, realizan preguntas, exploran y aplican lo que están aprendiendo en situaciones reales. Los maestros, en este contexto, actúan como facilitadores que ayudan a los estudiantes a descubrir y a construir su propio conocimiento, en lugar de ser los únicos proveedores de la información. Vygotsky se centró en la influencia social de la construcción del conocimiento. Piaget estudió cómo los individuos forman las estructuras mentales a través de la interacción directa en su entorno, y Ausubel plantea que las personas vienen a la escuela con la información. El profesor es encargado de presentar o facilitar nueva información. Esta debe de ser del contexto y tendrá que servir algo al estudiante. En este proceso, cuando el aprendizaje se denomina significado. La lectura de Laura Moreno Delgado hace una comparativa entre estas 3 teorías de aprendizaje que se comparten en su texto, y de manera general indica que la teoría en donde se alcanzan menos los aprendizajes es la teoría conductivista, mientras que la teoría cognitivista hay algunos logros, pero la constructivista es la que mejor logra en los niños. Puede aprender de manera más significativa. Sin embargo, el planteamiento de la nueva escuela mexicana establece como paradigma educativo sociocrítico que de alguna manera rechaza en parte algunas connotaciones de la teoría conductista y de la teoría constructivista. Es la propuesta curricular que se plantea la crítica social con un marcado carácter socio-reflexivo, pues considera que el conocimiento siempre se construye desde los intereses que parten desde las necesidades de los grupos sociales. Busca la autonomía liberadora mediante procesos de autorreflexión, concientización, y conlleva a los sujetos a los
fines de alcanzar su participación y transformación. Por último, queremos destacar algunas de las ideas que nos ha dejado la serie de videos que nos proporcionó el doctor Roosevelt. Son la intención de proponer a los estudiantes algunas propuestas para cuando estudien y logren aprender. El primer video muestra los principales elementos de las formas pasivas y activas para poder aprender, en donde se involucran precisamente los canales de percepción y la combinación de estos para obtener una mayor retención de la información que se ha generado en la clase o a través de alguna investigación. Mónica Cortés nos indica factores que pueden generar el olvido de la información, tales como la falta de repaso a los materiales que se han utilizado, en el que la información no se use de manera cotidiana y por último, la interferencia que puede existir entre los sentimientos y las emociones en el estudiante. También hace referencia que en la medida de que el estudiante vaya teniendo la información de forma más o menos recurrente, esta se recordará de manera significativa. Finalmente, a partir de otra profesional de la psicología que nos plantea algunos tips, algunas pautas de estudio, por ejemplo, la de descansar de manera adecuada durante la noche e iniciar en la mañana con las tareas que se dificultan más. Para cada uno de los estudiantes elaborar también tarjetas de las ideas principales y finalmente establecer un horario de trabajo, por ejemplo, trabajar 30 minutos por 10 del descanso. Se propone que haya cambio de actividad con la intención de relajar el cerebro con respecto a lo que se estudia. Es importante que este cambio de actividad no sea el uso del dispositivo móvil. Del video que habla del apartado de los elementos afectivos y sociales, nos propone que el estudiante debe de contar con una especie de requisitos, como es la actitud, la voluntad de hacer las cosas y, por supuesto, las habilidades sociales. Consideramos que es necesario que estas actitudes estén presentes en los procesos de aprendizaje, porque el maestro aparece hasta que el alumno quiere, y estas actitudes reflejan el deseo por aprender. Nos indica que la motivación es fundamental para que el niño pueda aprender y seguramente se promoverá a partir del reconocimiento de sus logros, de incentivar el potencial que tiene y por supuesto de ofrecer apoyo para que lo logre. La información del video incluye los factores que pocas veces se revisan o se procuran por parte del maestro. Por ejemplo, cuidar el área de donde se estudia y asegurarse de que tengan ciertas características como suficiente iluminación, ventilación, cierta tranquilidad para lograr los aprendizajes, preferentemente que los estudiantes realicen sus actividades académicas en una mesa de trabajo que permite tener cierta comodidad para elaborar sus tareas. Además, proponen hacer este trabajo en distintas partes, quizás en la casa o en distintos lugares como bibliotecas, parques u otro espacio público. Hace referencia también a la gestión del tiempo, que es por supuesto muy importante, y una de las recomendaciones es que se trabaje a partir de una agenda con la intención de tener regularidad en las actividades académicas, aplicar el tiempo necesario tanto de trabajo como el descanso y priorizar aquellas actividades que nos resulten más difícil que otras, con la intención de darles. La última parte del video nos señala las formas de organización previa para poder tener eficacia. Por ejemplo, identificar qué asignaturas tendrían este día y en función a eso, revisar los materiales y las tareas pendientes con la intención de ser más eficaces. Esta tarea también implica conocer cuáles son los materiales que se utilizarán este día. Después de las actividades hay que hacer una especie de autoevaluación que indique lo que aprendieron, cómo lo aprendieron y los logros más importantes que se alcanzan. Bueno, este es mi video que realicé. Les recuerdo mi nombre, Daniel Sandoval Guevara. Espero que la pasen muy bien. Saludos.